Seguimos en Más o Menos Bien. Vamos a leer mensajes en un ratito porque ya tenemos una entrevista, pero los vamos a leer, ¿eh? Hay gente. Ya hay mucha repercusión al respecto. Repercusión. ¿En qué? Opiniones encendidas, gente enojada. ¿Insultos? Algunos. Pero nos pueden se pueden comunicar al 15 32 000 530. ¿Nos pueden insultar a él? Sí, totalmente. Pero ahora vamos a seguir hablando sobre el peronismo con Paula Arraigada, secretaria del PJ Diversidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Paula? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes. Paula, ¿cómo viste el 17? Vamos a arrancar tranquilos. ¿Cómo viste el 17 de octubre? Lo charlábamos previamente con Rodrigo, que hubo muchos 17 de octubre, hubo muchos actos en todo el país. Una cosa que a mí me pareció interesante, tal vez actos pequeños, chicos, pero muchos, digamos, dando cuenta también de que, bueno, el peronismo, a pesar de todo, mantiene una vigencia por lo bajo que es... A la gente le sigue interesando. Claro. Va a un acto peronista. Yo creo que es positivo que haya sucedido todo esto. También de donde venimos, ¿no? De un tiempo en el que el 17 de octubre pasaba como una fecha más, sin una mera recordación, y que muchas de esas cosas nazcan espontáneamente de los espacios de militancia y quieran justamente celebrar una fiesta que es parte de la mística del peronismo. Entonces, desde ese lugar es sumamente positivo. Me parece, sí, no sé si tremendo, pero como un llamado de atención que no podamos hacer un acto donde se hacía el acto del 17 de octubre, que es en la Plaza de Mayo. A ese era el lugar donde se conmemoraba la fiesta de los trabajadores. Que es donde ocurrió, básicamente. Que es donde ocurrió. De forma espontánea, porque en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que nos llamen a hacer algo, y eso ocurrió de forma espontánea, porque las centrales obreras llamaron el 18 al paro, y sin embargo a la gente le pareció que era importante salir a la calle, y salieron el 17 y se llevaron todo por encima y le cambiaron la historia al país. Así que quizás desde esos lugares pequeños también se empiece a cambiar la historia del país. Decía recién, estábamos acostumbrados a que nos llamen a determinados lugares, ¿no? Como un peronismo, poco espontáneo, ¿no? Como muy, no sé si estatalizado es la palabra, como... Burocratizado. Bueno, ahí está. ¿Lo ves así? Que así estuvo el peronismo, que es uno de los problemas por los cuales se llevó también a la crisis en la que se está ahora. Sí, también habría que ver qué es el peronismo, ¿no? Porque hay muchos peronismos y cada uno puede elegir el peronismo en el que se sienta representado o representada. No está mal. Yo pensaba que debía haber un solo peronismo, pero los otros días estaba escuchando ahora me voy a olvidar. Bueno, no importa. A Santoro, el pintor, Daniel Santoro, y él hablaba de que no es un movimiento homogéneo, que no vamos todos a la par, que no todos pensamos lo mismo, y esa es la riqueza del peronismo. Y eso me pareció hermoso, porque Perón siempre hablaba de que el peronismo no solo se construía con ladrillos, sino que también se construía con bosta. No sé quién será la bosta en este momento, pero creo que es importante poder reconocer que hubo un montón de actos y que los actos fueron dispares, con distintas lecturas, con distintas formas, con distintos representantes. Y eso habla de un gran movimiento que representa a todos los sectores. Ahora me parece que el desafío es hacer que todos esos sectores estén representados en un solo movimiento. Es una tarea difícil, pero no es compleja. Y en ese marco, ¿cómo estás viendo las tensiones, las discusiones que hay entre distintos sectores de la dirigencia peronista? Digamos, esta semana fue, bueno, hoy, digamos, todos los diarios, de hecho la tapa de Clarín es sobre ese tema. ¿Cómo estás viendo esa discusión entre dirigentes? Yo creo que el peronismo, por lo menos el peronismo con el cual yo me siento abrazada, hoy estaría discutiendo la realidad del país, pero no esta cuestión de siempre hacer un análisis de lo que está sucediendo, un análisis pormenorizado de tal situación y un cuadro sinóptico, sino estaría dando respuestas a eso.
porque si no nos volvemos solamente un movimiento contestatario, y para eso ya hay un movimiento que solo tiene un 3%, y que si nosotros terminamos siendo esto, de que siempre vamos a estar de la vereda de enfrente criticando, que es verdad, hay que criticar, pero si vos criticás sin proponer, difícilmente la gente pueda volver a enamorarse. Perón, como estaba en la gestión, no solamente pudo proponer, sino que pudo concretarlo. La dificultad de hoy es que hay que tratar de concretar eso que proponemos, porque a lo largo de estos últimos años hemos propuesto cosas que después no las hemos concretado. Hay mucha gente con hambre y ese debería ser la centralidad de la discusión, que no se da. Hoy a mí me parece, desde el lugar tan simple el que ocupo, que es de ser una militante más, que no hay que discutir tanto los nombres, sino discutir, como se decía alguna vez, discutir el proyecto, discutir qué es lo que quiere cada uno y a dónde vamos, porque en todo caso es muy probable que nos encontremos con la sorpresa de que todos tengan alguna posición en la que nos sintamos cómodos como proyecto de país. Entonces quizás haya que amalgamar y armar un gran rompecabezas con los deseos de cada uno y hacer un gran proyecto, porque esto acá no sobra nadie, y yo sé que lo están usando como un eslogan barato para hacer un teatro de que todos somos buenos y que todos entramos, cuando en la verdad sabemos que desde hace años no es así. Hay un sistema de disciplinamiento, hay un sistema en el que si vos no haces lo que te dicen, bueno, sufrís algunos castigos, y la verdad que a mí ese régimen stalinista, que, o sea, por llamarla de un nombre, no ha llegado a ser así, por suerte, pero no es para nada lo que una quisiera vivir. Una tiene ganas de proponer cosas, discutir, y en todo caso, claro, no hemos llegado a esto porque los cierres de lista, si vos me preguntaras quién o cuál me puede representar, yo te diría que no sé bien, porque estamos acostumbradas y acostumbrados siempre a que alguien elija por nosotros. Los militantes y las militantes hemos sido en el último tiempo solo testigos. Nunca fuimos partícipes de una elección o partícipes de una decisión. Nos indicaron que había que votar a tal, a cual o al otro, y nada más. Pero nadie nos preguntó si queríamos votar eso, nadie nos preguntó si queríamos esto o no. Y me parece que eso es lo que faltó durante muchos años. Pero, y vos decías antes que te gustaría que se discutiesen cuestiones de fondo, ¿no? Proyectos. Pero en parte, ¿no ves que la discusión actual tiene que ver con eso? ¿Con cómo se da la toma de decisiones en el peronismo? La verdad que no. ¿No la ves así? No. Yo siento que hay una discusión meramente por los cargos y por quién va a tener más lugares que la profundidad de cómo resolver la vida del pueblo. Si estuviéramos por discutir la vida del pueblo, no estarían los encabezados, no habría tanta dirigencia preocupada con los nombres y todo el tiempo posteando. Una cosa horrible que se ha vuelto una cosa cotidiana del escrache de un compañero a otro, que es insalvable luego. Claro. Eso pasó con Massa, que tampoco fue un candidato al cual nosotros militamos con mucha fuerza. Les voy a decir que desde el Anhelo Omar lo militamos con mucha fuerza, pero no era el candidato que hubiéramos elegido. Sin embargo, estaba Milei o estaba Massa. Entonces todo eso que se dijo antes de algunos otros candidatos que estaban en el mismo lugar y que no siguieron la línea con la que había que hacer, que era una lista única, el denigrar al candidato que teníamos en ese momento impuesto, pero era nuestro candidato, fue una forma de hacer que mucha gente fuera a votar a otros. ¿Cómo vamos ahora después terminar yendo a una lista única cuando se está denigrando a muchas de las personas que hoy están en el debate de esta interna? Va a ser imposible, porque todo eso hoy queda guardado, no es que se lo lleva el viento. Antes puede ser que no quedaban registros, o esos registros no eran tan encontrados. Ahora cualquiera puede encontrar lo que vos dijiste ayer. Y después eso es insalvable, porque eso le sirve a quienes están enfrente para tener un material para después ponerte contra la pared y decir esto es lo que vos decías y ahora cambiaste de opinión. Entonces cuando la gente ve que vos estás cambiando de opinión, deja de creer en vos y cree que vos en realidad te estás acomodando. Hay algo que aparece, lo charlábamos con Enrique en el bloque anterior también, y lo venimos discutiendo acá, digamos, ¿no? Un poco cuando empieza a haber una crisis de hegemonía, hay un peronismo ordenado, en un momento eso se quiebra por diferentes razones.
empieza a haber una diáspora, se va primero uno, después el otro, y cada vez se van más, y bueno, queda un sector que dice, che, bueno, nos están traicionando sistemáticamente, me parece que no corresponde. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿se puede generar una transición cuando hablamos de poder político que no sea sin algún tumulto, discusión de fondo? Digo, porque a veces pareciera que en algunos planteos de, bueno, che, precisemos a la gente, que yo coincido que es así, debe ser así, también se olvida un poco que en política también se discute poder, y nadie te va a ceder si controla hace 20 años una gran cuota de poder de onda. Che, bueno, sí, mi tiempo ya pasó, ahora tomá, te doy la llave del lugar. No, es un poco eso también. ¿Cómo se puede resolver cuando somos todos compañeros sin agredirnos una discusión de esta característica? Y es complejo, ¿no? El tiempo de nadie pasó, porque hay gente... No sé si se acuerdan que Lilita en un momento sacó el 2% en una elección. En la siguiente elección le fue mal, y en la siguiente elección, o sea, dos elecciones después de haber sacado el 2%, creo que había sacado algo así como el 18% o el 20%. Eso quiere decir que nadie está fuera de carrera. Todas las personas están, toda la dirigencia está en carrera en cualquier momento. Hay un montón de ejemplos de eso. Pero sí, lo que creo es que hay que dar una discusión real sobre por qué tenemos que seguir discutiendo nombres. Porque los nombres pueden ser que tengan bajo su espalda un proyecto, pero hoy el gobierno de Milei lo que ha hecho es romper todas las estructuras. Porque del peronismo no hace mucho tiempo que se empieza a hablar, y hace mucho tiempo mucha dirigencia se autopercibe peronista. No todos se percibían peronistas. De hecho, en el gobierno anterior, no sé si todo el gobierno era peronista. Entonces, la discusión de fondo es el proyecto de país, y eso quizás también dirá qué es el peronismo. Pero la verdad es que a Perón lo sacaron las masas, y la verdad es que ahora lo que venga, que va a ser derrocar algo que es muy fuerte, porque si alguien cree que Milei es una cosa pequeña, se equivoca. Milei tiene un nivel de aceptación muy grande, que es difícil de comprender, porque a mí me resulta tremendo el poder entender que una vecina que no le alcanza para comprar todos los días, pero sin embargo sigue creyendo que tiene que bancar a este tipo, porque el tipo es más... creo que pasaba un poco con Macri también, esto de que ellos no van a robar. Se instaló de que nosotros veníamos a hacer cosas que no eran gratas para el pueblo, y que el pueblo después terminaba pagando. Y nosotros no hemos logrado instalar nunca que en realidad los que vienen a robar son ellos, y que los que empobrecen el país son ellos. Y yo creo que tiene que ver con todas estas cosas, estas peleas en público, estas cosas que se dicen uno con otro. Es una berretada que lastima muchísimo a un movimiento con mucha historia. El 17 de octubre es el día en que el pueblo salda la lealtad con Perón. No va a pasar ninguna otra vez esto. Si alguien cree que ya pasó, o que la ofrenda es salir o armar un gran club con militantes que van a nombrar, a corear a alguien, se equivoca. La gente ese día salió de forma espontánea y salió a defender algo que Perón les había dado, que eran muchos derechos que hasta ese momento no se han adquirido. Quizás por esta falta de discusión, por esta falta de, no sé si empoderamiento, pero sí como de claridad a la hora de bajar un concepto, se hizo que nuestro pueblo no entendiera que tenía un montón de derechos, no entendió que la asignación universal por hijo era un derecho ganado, que no era una dádiva. Y bueno, eso es porque no se discutía, no se hablaba, no se hacía territorio, todo eran eslogan que entendían solamente la élite que va a filo, y los pobres teníamos que andar entendiendo qué es eso de la patria es el otro. ¿Quién entiende lo que es la patria es el otro? Una vez un pibe hace mucho tiempo, porque esta frase no viene de ahora, me dijo, pero ¿cuándo voy a hacer la patria? ¿Cuándo yo voy a hacer la patria? Claro, es un pibe que vive en el Bajo Flores, que apenas había terminado el secundario, lo había terminado en el plan jóvenes más y mejor de empleo. Claro. Era un plan buenísimo que había en el gobierno de Cristina, después continuó, fue empobreciéndose en el de Macri, y después en el de Alberto ahí terminó patinando. Pero
si los sectores populares o los sectores medios no se sienten comprometidos con un proyecto, difícilmente van a sentir la patria. Porque cuando hay un partido de fútbol, todos son argentinos y argentinas. Sin embargo, en algunos momentos dejan de serlo, y me parece que tiene que ver con esa falta de la discusión, pero también la discusión va porque cuando vos discutís por algo, también lo estás asimilando y te estás apropiando. Entonces, ese proyecto muchas veces no dejaron que nos apropiemos. Sí, quería subrayar algo que me gustó lo que dijiste. Hablabas recién de un compañero, ¿no? De los sectores populares, de una villa. El peronismo, decíamos, que arranca en la calle en Nueva York y en otros lugares. Decía a la izquierda, algunos sectores de la sociología bien pensante, que lo habían hecho las putas y los drogadictos y los sectores más oscuros de la sociedad, ¿no? Es decir, los pobres, los negros, la negra, etcétera. Y tal vez, esto es una pregunta con un poco de idea, el proceso que vimos en el kirchnerismo fue un proceso más conducido por sectores medios, si se quiere rubios, no tanto marrones, digamos, ¿no? Y eso entró un poco en colisión con el peronismo. Tal vez el sujeto beneficiado fueron los sectores populares, pero no fue el sujeto presentado, ¿no? El que tenía, de alguna manera, digo, hay pocos negros y negras dirigentes del kirchnerismo. Una está presa y todavía no puede conseguir la libertad, que es Milagro Sala, ¿no? Digo, con respecto al peronismo histórico, el peronismo que construimos en el siglo XXI, ¿hay una deuda pendiente ahí? Claro, es la falta de representatividad. O sea, vos lo marcaste muy claramente. Hubo un tiempo histórico en el que los pobres, pero la clase media también, que no era tan pobre, mejoró su vida. Pero el pobre mejoró su vida, pero no la cambió. Porque sí la cambió con Perón. Mis abuelos, mi mamá, vienen de esos sectores que mi abuela vivía en una casa de barro con techo de paja. En la casa de mi abuela se calentaba el agua y se cocinaba en una cocina que estaba armada entre ladrillos, montando 2 ladrillos, y había una placa de hierro arriba y abajo se prendía fuego. Esa gente con Perón cambió su vida. Dejó de ser pobre y en todo caso reconoció que su pobreza no era una cuestión digna. En el último tiempo, la romantización de la pobreza hizo que los sectores medios y altos, sobre todo la burguesía académica, hablara de la pobreza como una cuestión romántica, como una idealización, que ser pobre y revolver una olla era un hecho magnífico que generaba una mística que vos casi tenías que aplaudir de pie 4 horas por quien revuelve la olla, pero si le preguntabas a quien revuelve la olla, seguramente lo que estaba deseando era estar en su casa con sus hijos y quizás cobrando comer un asado también, ¿no? Y además cobrando un sueldo todos los meses. Claro, en blanco. Porque es fácil decir muchos, romantizar esas cosas sabiendo que todos los meses cobran un sueldo. Y para una que lo ha vivido la mayoría de sus años sin poder cobrar un sueldo todos los meses, sabe muy bien que esa es una cuestión que no te deja del todo ser feliz. Claro. Y sobre todo que te quita dignidad. Porque no podés pensar en un proyecto de país. No podés pensar en un proyecto y en los sueños que le vas a dejar a tus hijos, porque ni siquiera podés concretar tu realidad de aquí y a la hora. Entonces, eso es una discusión que no se dio y que tampoco hay una decisión de darla ahora. Pero lo que pasa es que el pueblo se lleva por encima todo. Y hoy hay un montón de lugares pequeños que están discutiendo el proyecto de país. Podrán la dirigencia querer tapar y echarle tierra a todo eso y hacer un manto de que nada está pasando. Mira. Pero algún día todo esto va a salir a flote y ese peronismo va a salir, y yo creo que ese momento sí vamos a ser felices todos y todas. Lo que no quita es que no hayamos pasado épocas hermosas donde vivimos días gloriosos, porque mi mamá hablaba de la época de Perón y ella lloraba cuando cantaban Levita Capitana, y a mí no me pasó. Yo deseaba vivir eso, yo lo viví eso con Cristina y eso fue hermoso, fueron días preciosos que nos sentíamos con mucha esperanza, pero también hay que empezar a buscar qué momentos nos alejaron a nuestro pueblo, porque mucha gente en ese momento allá
por el verano del 2015, nos decían, gente que venía de las provincias, que no estaba todo bien. Que no, y nosotros decíamos, no, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mirá esto? Y después nos dimos cuenta que tenían razón. Y a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta de que, bueno, madurando, de que había cosas que no estaban bien, y acá no estamos para criticar o para señalar, sino todo lo contrario, para construir en base a lo que se hizo bien, pero también en base a lo que se hizo mal, y en todo caso lo que se hizo bien poder resaltarlo y ponerlo con fuerza, y lo que se hizo mal tratar de enmendarlo, porque acá lo único que queremos, por lo menos desde el peronismo que yo entiendo y desde los lugares en los que yo estoy, como la Nelly Omar, es que el pueblo sea feliz. Y esa frase es una frase cortita y parece tan simple, pero no se logra fácilmente. Lo hemos visto a lo largo de estos años, que el pueblo no terminó siendo feliz. Estamos hablando con Paula Arraigada, secretaria de Diversidad del PJ de Capital Federal, y te llevo al rol institucional, porque se está discutiendo la posibilidad de que Cristina Fernández presida el Partido Justicialista. ¿Qué ve del Partido Justicialista, en tu caso, el PJ de Capital? Te hago la pregunta de forma bien brutal. ¿Sirve para algo, digamos, hoy como está? El PJ ha sido en los últimos años solamente el Partido Justicialista ha sido solamente una herramienta electoral. Entonces, a esa cáscara lo que hay que darle es contenido. De hecho, nuestra secretaría está ahí en un limbo donde todavía no la ponen dentro del estatuto. Hay que firmar, hay que votar, pero claro, la cuestión es que no nos ponen en esos lugares porque eso nos da derecho a voto también. Y bueno, esas cuestiones están en ese limbo. Lo que pasa es que a nosotros nos precede el trabajo. Y esto, que puede parecer una cáscara hueca, y que eso lo piensa mucha gente, es cierto. Pero a esa cáscara también hay que llenarla de contenido desde adentro. Y quizás nuestra batalla es llenarlo de contenido o ir buscando que esos lugares sean lugares representativos y donde se discuta la política pública. En mi caso, yo soy secretario de Diversidad, pero en el último tiempo he tratado de también ir buscando otros lugares por explorar, porque si no nos ponen en un techo de cristal en el que una no puede hablar más que no sea de esto, claro, de la diversidad o del feminismo, pero una es peronista más que feminista y diversa, es peronista, entonces sueña con un proyecto de país, sueña con aportar eso. Discutir la economía, discutir otro exactamente, a la forma como queremos vivir, las viviendas, cómo construirla. ¿De qué forma queremos crear trabajo? Porque también podemos aportar. Y capaz que se pueden hacer políticas más feministas, inclusive más diversas, desde darle laburo en blanco o una vivienda a los sectores diversos o la feminista, más que discutir solamente cuestiones filosóficas, culturales, que son importantes, pero bueno, todo lo que nos define la economía, básicamente. Fíjate vos, Evita estaba en contra de ese feminismo que estaba en ese momento, que era un feminismo hegemónico. Sin embargo, hizo más cosas por las mujeres que cualquier otra feminista. Y hoy muchas de las mujeres de los sectores populares, que tampoco se reconocen como feministas, hacen mucho más por las mujeres del barrio que ese feminismo acartonado que te dice, que te manda, bueno, que esto es así, esto es acá. Lo cual no quita, nada está mal. Nada está mal. Lo que está mal son los extremos. Hay que buscar un equilibrio de todo. Necesitamos una parte académica que pueda escribir un proyecto y que pueda entender y que tenga la capacidad quizás de poder reformular las cosas con más rapidez. Pero también necesitas toda la parte práctica que la tienen los territorios para construir. Porque si no, como pasó en el último gobierno, se creaban políticas públicas que después no se podían instalar en el territorio porque no servían, porque no eran practicables. Y eso era porque, claro, están disociados de los sectores y bueno, pero cuando hay funcionarios que vienen solamente de la academia, que solamente conocen la realidad, la justicia social y el hambre por lo que leyeron en un libro, y bueno, es difícil. Porque la realidad está atravesada por otras cosas, no es tan lineal como las letras de un libro. Hay otras cosas que suceden. Entonces, quizás el proyecto de país que venga sea un proyecto de país donde todas podamos realmente hablar, pero no estar en la foto, porque una terminó siendo eso, ¿no? Una figurita interesante para mostrar que vos, como sos de diversidad, porque sos morocha, porque sos grandota y todo lo demás, y yo encima sos peronista, bueno, está bueno
bueno que estés acá porque estamos poniendo ahí. No sirve para la foto, queda bárbaro. Era un lindo florero. La cuestión es que ahora los floreros, porque no somos las únicas, hay otras identidades también y otros compañeros como de los sectores populares, ya no quieren ser más floreros, quieren discutir y quieren hablar a dónde vamos a ir, porque claro, como sos vos la que le está pasando mal todos los días, porque una puede estar dichosa porque tiene trabajo, porque antes no lo tuvo. Yo en el macrismo no tenía un trabajo registrado y no fue fácil vivir durante el macrismo. Claro. Hubo épocas muy difíciles. Llegar al 10 era estar llorando porque no sabías cómo ibas a pagar el alquiler del local, cómo ibas a mantener a la gente, porque las cosas todas necesitan un recurso. Hoy eso no está, pero en derredor hay toda una imposibilidad de poder llegar a esa cosa tan hermosa que es vivir en paz o vivir en alegría, que tampoco te deja vivir. Hay una señora que se llama Máxima, va a cumplir 80 años, tiene 79 ahora. Está jubilada, pero trabaja todos los días en casa de familia. Apenas si puede caminar. ¿Es justo eso? ¿Ese es el país que una quiere? No. ¿Ese es el peronismo que queremos representar? Yo no quiero eso. Yo quiero que ella esté en su casa, que tenga mucha plata, que vaya a descansar, que se vaya de vacaciones, que se vaya de viaje, que haga lo que se le dé la gana. No quiero un peronismo que te da unas migajas a los jubilados y que ahora se rasga las vestiduras diciendo que son importantes los jubilados, cuando hubo tiempos en los que podíamos hacer cosas por los jubilados y no las hicimos. Entonces quiero un peronismo auténtico que pueda decir: esto es lo que queremos y esto lo que queremos es que nuestro pueblo realmente sea feliz. Con el puño lleno de verdades, la compañera Paula Arraigada. Te hago la última pregunta, Paula, te agradecemos mucho por haber venido acá a la radio, al estudio de la AM530. La discusión electoral, remarcaste todo el tiempo la necesidad de discutir cuestiones de fondo, pero las elecciones también, en definitiva, son las que van ordenando la política. ¿Qué pensás que va a pasar o que tiene que pasar con la política, con lo electoral? Da la sensación, por lo que decís, que las cosas como se hicieron hasta acá han hecho que falten esas discusiones de fondo. ¿Qué pensás, digamos, de lo que tiene que pasar el año que viene? Se habla de una lista de unidad, se habla de 1 millón de listas todo separado y que sea el pueblo el que valide. ¿Vos qué ves? ¿O qué ves o qué querés? A mí me gustaría una interna, porque creo que es lo más sano. Porque cuando hay una lista única, en la lista única los candidatos son elegidos a dedo. Entonces queda mucha gente rota. Cuando vos haces una interna, hay gente que gana y hay gente que pierde, es lógico. Pero quien pierde siente que, bueno, perdió, no hubo otra cosa. No hay un sentimiento de rencor, perdiste, la gente no te acompañó, no hiciste una propuesta que fuera aceptable o que gustase, o te faltó algo, te faltó ánimo, lo que fuera, pero perdiste. Entonces vas a acompañar. Cuando la elección es a dedo, vos no tuviste la posibilidad de presentar tu proyecto y de hacer que la gente decida si es bueno lo tuyo o no. En todo caso, me parece que una interna sería saludable. ¿Entre quién? No tengo idea. Pero acá en Capital sería saludable una interna donde podamos decir cada uno que quiera, y en todo caso habrá vencedores y habrá vencidos, pero en todo caso los vencedores irán a la cabeza y los vencidos irán atrás acompañando, porque en algún momento también serán vencedores. Ahora te voy a decir con esto, para terminarte, y lo voy a tratar de hacerlo más rápido. Mi cabeza como militante estaba mucho más cerrada. Mucho más cerrada, ¿viste? No, es así, ¿no? Papa. Y de repente la política, Perón, Evita y hasta Dios mismo me dio la suerte de, entre esos pibes, hubo un pibe que para mí es como un hijo, es mi hijo. Es un hijo de la vida. Y el pibe, claro, tiene 30 años y tiene otras expectativas y tiene otro recorrido y hay muchas cosas que no conoció y tuvo otra vida, a pesar de venir del barrio. Y claro, él me decía, no, pero hay que escuchar. Entonces, eso de
obligarte a escuchar a gente que no querés escuchar porque ya tenías el chip o porque no hay nada que te interese de esa persona, el obligarte a escuchar te das cuenta de que, bueno, siempre hay algo para sacar de bueno. Y me parece que este tiempo desde aquí hasta el 2027, que es la gran batalla, es un tiempo para escucharnos, para sacar lo mejor de cada uno y para entender que nadie sobra, pero de verdad. Porque yo, como mujer del sector popular, no académica, la academia para mí es una cosa muy importante, pero la verdad es que en el último tiempo, si la expertise era por tener un título, vos no podías tener nada si no tenías un título. El estar todas implica que haya espacios donde todas podamos opinar, no seamos una foto. Si construimos desde ese lugar donde las mujeres de los sectores populares, donde los tipos que laburan todos los días pero que quieren contribuir a un proyecto de país estén insertos y puedan discutir a la misma altura de los dirigentes de primera línea, que a veces se olvidan del territorio porque hace tanto tiempo que están en la primera línea, que creen que representan a alguien y resulta que solo hablan del espacio pequeño que conocen. Bueno, cuando caminen, cuando conozcan, pues salir a los barrios ahora no sirve, hay que salir al barrio todo el tiempo. Eso es el termómetro que hay que tener para saber qué es lo que quiere la gente. Bueno, cuando nos sentemos todos ahí, podamos hablar y nos puteemos y después nos abracemos y después salgamos cantando la marcha, ahí habremos de estar todos juntos. Paula, te agradecemos mucho la entrevista. A ustedes. Seguimos música y seguimos en Más o Menos Bien.